Nuestro planeta es capaz de desatar un caos extremo. Volcanes, terremotos, huracanes e inundaciones pueden provocar una devastación impensable. No hemos visto lo peor que puede mostrarnos la madre naturaleza. Los científicos que se esfuerzan por comprender estos desastres están descubriendo pruebas de que se produjeron otros fenómenos más violentos en el pasado. Están desvelando pistas que indican que las peores catástrofes de la historia podrían... Las inundaciones son fenómenos que pueden convertir océanos, ríos y lagos en devastadoras paredes de agua. Como consecuencia de estas fuertes olas, mueren una media de 25.000 personas en todo el mundo cada año. En 2016, tras el huracán Matthew, una tormenta en el sur de la costa de Estados Unidos inundó carreteras y murieron 52 personas. Poco antes, una riada en Maryland y el oeste de Virginia acabó con 28 muertes y dejó a 40.000 personas sin electricidad. Y en 2004, un tsunami mortal azotó el sureste asiático, dejando más de 200.000 muertos y daños valorados en 10.000 millones de dólares. Pero ¿habría producido la madre naturaleza otras riadas mayores y más destructivas en el pasado? Que parecen ser marcas de riadas cataclísmicas, que ahondaron en la roca, modificando la propia superficie de la Tierra. Nadie al magnitud. En todo el mundo hay 3 lugares lejanos entre sí que comparten un inquietante parecido. En Estados Unidos, más de 40.000 kilómetros de cañones secos y extrañas formaciones rocosas. En Islandia, un desfiladero de 90 metros que parece haber surgido en un instante. Y en la costa de Gran Bretaña, una red de misteriosos cañones tallados en el fondo marino podría revelar cómo este canal separó por primera vez lo que ahora es Gran Bretaña de Francia. En lugar de erosionarse de forma gradual, hay pruebas de que enormes riadas barrieron estos paisajes en un abrir y cerrar de ojos geológico. ¿Qué provocó esas inundaciones tan violentas? ¿Podrían repetirse de nuevo? Las primeras pistas las encontramos aquí, en el noroeste de Estados Unidos. Las llanuras del estado de Washington se extienden durante cientos de kilómetros y de repente el paisaje cambia. Y tras las llanuras se abren paso grandes desfiladeros, algunos de hasta 300 metros de profundidad. Vemos islas de roca de la altura de un edificio de 30 plantas y en otros lugares aparecen extrañas depresiones redondas, como gigantescos socavones que caen hasta 15 metros. Es la zona de las Scablands, llamada así por los colonos porque el paisaje les recordaba a cicatrices o heridas en la roca. A más de 100 kilómetros al este de Seattle, este misterioso paisaje se extiende por un área de 40.000 kilómetros cuadrados. Los geólogos llevan más de un siglo tratando de comprender qué fuerzas pudieron formar las Scablands. Cuando observamos un paisaje, es como un policía que analiza el lugar de un delito. En el caso de este paisaje, vemos elementos que son nuestras pistas. Para identificar esas pistas hay que ser un experto. Hasta que no subes a las alturas, no te haces una idea de la zona. Esta parte de las Scablands se extiende a unos 60 kilómetros.
a una escala enorme. Esta escala llevó a los geólogos a pensar que las Scablands se habrían formado lentamente, durante millones de años, por la erosión de los ríos, el viento o el hielo. Durante las últimas glaciaciones y con la bajada de las temperaturas, los casquetes glaciares tallaron grandes valles en la roca, como estos en el Parque Nacional de los Glaciares, en Montana. Y los ríos, que llevan eones erosionando la roca, han formado los paisajes más espectaculares de la Tierra, como el Gran Cañón en Colorado. Pero el mapeo de sedimentos dejados por los glaciares al derretirse hace 12.000 años muestra que el hielo tan solo llegó hasta el borde norte de las Scablands. Y la vista de pájaro de Vic Baker revela que el culpable fue la corriente de agua. ¿Y la pista? Este cañón curvado. Si lo miramos desde arriba, vemos que tiene forma de herradura, que es lo que se forma en las cataratas. Las cataratas del Niágara y otras grandes cascadas tienen forma de herradura. Por ello, a este cañón se le conoce como las cataratas secas. Esta formación, de 5,5 kilómetros, es 5 veces más extensa que las del Niágara. Y el doble de alta. Aquellos acantilados tienen una altura de 121 metros. Las cataratas del Niágara llegarían hasta este hueco. Vemos otro del mismo tamaño y otro más grande que se extiende muchos kilómetros al este. Estas son las cataratas más extensas del mundo, con agua o sin ella. Valle abajo, Baker encuentra otra pista que indica que por aquí fluyó una gran cantidad de agua. Se trata de elementos que parecen dolinas o depresiones situadas en el fondo de ríos turbulentos. Pero en este caso son de gran tamaño. Como veis, tendrá unos 15 metros de profundidad. Las depresiones de un río normal son del tamaño de una persona, pero en esta podrían caber varios elefantes. Las pruebas indican que por aquí fluiría una gran cantidad de agua. Pero hoy no queda nada. Hoy en día los ríos más caudalosos de la región son el Snake y el Columbia. Pero Baker cree que ninguno tuvo nada que ver con estos elementos. El Columbia se encuentra a 48 kilómetros al norte y no es lo suficientemente grande para formar esto. El río Snake es demasiado pequeño para formar depresiones o cascadas de este tamaño. Para que tal cantidad de agua se mueva tan rápido, debe ocurrir algo de una increíble magnitud. Entonces, ¿de dónde procedía tanta agua? Los científicos buscan nuevas pistas que indiquen cómo se formaron las Scablands del noroeste de Estados Unidos, pero a 5.500 kilómetros, en Islandia. Esta isla, situada al borde del Círculo Polar Ártico, es una tierra de fuego y de hielo. En su extremo noreste vemos marcas en el paisaje que recuerdan a las Scablands de Washington. Una garganta con forma de herradura, acantilados de más de 90 metros de altura y una altísima isla de roca. Este es el cañón Aspergy.
Al igual que los científicos de las Scablands, el geomorfólogo Michael Attal pretende explicar cómo se formó. Parece una catarata seca. Es como si hubiera habido una gran catarata, pero ya no está. Este cañón con forma de herradura guarda tal similitud con las cataratas secas de las Scablands que Attal cree que pudieron formarse de la misma forma. Y las rocas le ofrecen pistas que indican cuánto tardó en formarse. Emplea una técnica llamada datación por exposición de la superficie. La superficie terrestre está sometida al continuo bombardeo de rayos cósmicos. Las rocas enterradas en la Tierra están protegidas de estos rayos. Pero en cuanto se exponen las rocas, como en estos acantilados, los rayos cósmicos colisionan con los átomos de la superficie. La fuerza de estas colisiones hace que los neutrones y los protones de los átomos se desprendan y modifiquen los elementos de las rocas. Esto produce la formación de nuevos elementos, incluida una forma poco común de helio. Estos átomos de helio se van acumulando con el tiempo a un ritmo predecible, por lo que al medir su concentración es posible determinar cuánto tiempo ha estado expuesta la roca. Es como parar el cronómetro. Attal toma muestras de las rocas de todo el cañón Asbyrgi y compara el tiempo que estuvieron expuestas. Los resultados muestran algo sorprendente. Todas las rocas de esta zona estuvieron expuestas el mismo tiempo, lo cual significa que todo el cañón se formó de una sola vez. Este cañón se formó por un solo fenómeno hace 9000 años. Una fuerza de movimiento lento, como un glaciar, la erosión o una elevación gradual la habrían expuesto a las rocas del cañón en momentos diferentes. Por tanto, tuvo que ser un desastre natural rápido, como una gigantesca riada. Una acción catastrófica. Parece imposible que una enorme riada pudiera transformar este paisaje. Las inundaciones más devastadoras, como el huracán Katrina en 2005 o el tsunami japonés en 2011, nos dejaron unos recuerdos muy dolorosos. Pero no han dejado ninguna señal en la base rocosa, como vemos en Islandia y en las Scablands. Grabar un ejemplo. El 4 de julio, tras una fuerte tormenta que azotó el centro de Texas, el pantano de Canyon Lake se desbordó y sobrepasó la presa. En su apogeo fluía suficiente agua como para llenar una piscina olímpica cada 2 segundos. Y cuando bajó el nivel del agua, apareció una nueva depresión cavada en la roca, con una profundidad de 7 metros y una longitud de más de 2 kilómetros. Esto demostraba que las riadas pueden transformar todo un paisaje en cuestión de días, con cierta cantidad de agua a cierta velocidad. Se ha desplazado a 160 kilómetros al sur de Asbyrgi. Este glaciar es la única fuente. En algunas zonas tiene más de 900 metros de profundidad, cientos de kilómetros cúbicos de agua en forma de hielo. En una riada. Gudmundsson cree que la clave se halla bajo el casquete glaciar. 7 enormes volcanes. En 1996, uno de ellos entró en erupción y provocó la inundación más devastadora que había sufrido Islandia en más de 50 años. De vez en cuando, cuestión de horas.
Más de 3 kilómetros cúbicos de agua derretida por la erupción arrasaron el paisaje 17 veces más rápido que las cataratas del Niágara, destruyendo carreteras, puentes y tendido eléctrico. Hoy, Gudmundsson tira bajo el hielo, que hace 9000 años. Una gran erupción bajo el casquete glaciar provocó una impresionante riada, con la fuerza suficiente para formar el cañón Aspergy. ¿Podría una cadena de fenómenos como esta provocar una gran riada con la capacidad de formar las Scablands en Norteamérica? A 160 kilómetros al oeste de las Scablands encontramos muchos volcanes activos. Entre ellos, el monte St. Helens, parcialmente cubierto de hielo. En 1980, el monte St. Helens entró en erupción y liberó una inmensa cantidad de calor. Derritiendo el hielo de alrededor del cráter y provocando devastadoras riadas. Pero aunque se hubiera derretido de una vez todo el hielo de este volcán, no bastaría para transformar la roca en una extensión de 40.000 kilómetros cuadrados. Muchos 16.000 años. Aunque los casquetes cubrían gran parte de Norteamérica hace 16.000 años, los geólogos consideran que el hielo no llegó hasta los volcanes del estado de Washington. Hasta que un sorprendente descubrimiento lo cambió todo. Más de 300 kilómetros al este de las Scablands, en Missoula, Montana. Desde ahí arriba se ven una serie de líneas horizontales a 300 metros sobre la parte baja del valle. Parece como si la fuerza contra la roca se hubieran marcado en la colina. Y nos demuestran que estos valles del oeste de montañados por una enorme masa de agua. Al analizar estas antiguas líneas de agua a lo largo de cientos de kilómetros, los geólogos han calculado que estos valles estuvieron en su día bañados por una masa de agua más extensa que la del lago Ontario. Cuando vemos la orilla o la línea de agua, que se extendería hasta el otro extremo del valle, con unos 300 metros de agua sobre lo que hoy es la ciudad de Missoula. Los geólogos lo llaman el lago glaciar De agua. Y si el lago se vació rápidamente, podría ser Scablands. Pero hoy no hay ningún lago, porque es un valle abierto. A medida que Clark Fork estaba bloqueado por un cinturón de hielo de 37 kilómetros de ancho y 800 metros de profundidad. Larry Smith cree que este dique de hielo formó el lago Missoula. Bloqueado el drenaje del río Clark Fork, el agua no tenía a dónde ir, por lo que se acumuló en forma de lago tras este gran glaciar del valle. Todas las pruebas apuntan a una gran masa de agua bloqueada por un enorme dique de hielo. Un lago tan extenso que podría haber formado los cañones de las Scablands, si sus aguas se hubieran liberado rápidamente de una sola vez. La idea de que aquí hubiera habido un lago que se vaciara de forma repentina también explicaría otro de los elementos sorprendentes del valle: las enormes ondas. Estas crestas de las montañas son ondas que dejaría el agua al fluir desde donde nos encontramos hasta una gran distancia.
Este tipo de ondas las produce el agua en movimiento, como las mareas que suben y bajan en la playa. Cuanto más rápido se mueva el agua, más grandes y más separadas serán esas ondas. Aquí son enormes y están separadas cientos de metros y miden casi 10 metros de altura. Estas ondas son tan altas que el agua del lago que las formó debería de haber pasado por el valle a unos 130 kilómetros por hora. Es una prueba de que el lago Missoula se desbordó de repente, provocando una enorme riada. Es decir, el casquete glaciar de 37 kilómetros de anchura que hacía de dique se habría venido abajo. ¿Cómo podría ceder un dique de hielo de ese tamaño de forma tan espectacular? Las fechas de exposición de las rocas de las Escablands muestran que la riada tuvo lugar mucho antes de la última glaciación. Esto descarta que se derritiera de forma gradual por un calentamiento. Pero puede que encontremos una pista en los fallos de los diques modernos. Será mejor que se quiten de ahí. En 1976 falló el dique Teton, de 90 metros de altura, recién construido en Idaho, liberando casi 300.000 millones de litros de agua. La riada se llevó casas y coches y murieron 11 personas. El agua que se había filtrado bajo el dique relleno de tierra lo había erosionado por debajo. Larry Smith cree que el agua que se filtró bajo el dique de hielo también provocó la devastadora riada del lago Missoula. Bajo este lago de 600 metros de profundidad, había agua a gran presión. Esto haría que esa red de grietas formara una serie de túneles bajo el hielo. El agua del lago comenzaría a filtrarse por estos túneles cada vez a mayor velocidad, hasta que todo el dique de hielo terminara cayendo de repente. En cuestión de minutos hubo agua por toda la zona. Cuando la gente piensa en riadas, en las que un río se desborda, hay una casa bajo el agua o unas de metro sobre esa casa. Esa es la diferencia de magnitud de esta inundación. Recopilando todas estas pruebas, los científicos pueden descifrar esta catastrófica riada paso a paso. Hace unos 16.000 años, el gran dique de hielo del lago Missoula falló. Liberando de repente 2.500 kilómetros cúbicos de agua. Los ríos del mundo. Este torrente tan agresivo barrió todo el estado de Washington, arrastrando miles de millones de toneladas de roca de un paisaje que era llano. Habría turbulentas, habría un ruido atronador. En cuestión de horas, la riada llegó hasta el Océano Pacífico, transportando 5.000 kilómetros cúbicos de roca y tierra arrancadas de forma violenta de las Escablands. Es asombroso pensar que este cambio en el paisaje se produjo en cuestión de días o semanas. Las películas de esta riada provocó en el paisaje. El trabajo hecho por los geólogos durante décadas muestra que el paisaje erosionado y abrupto del noroeste de Estados Unidos, además del de Islandia, conserva. Este descubrimiento ayuda a los científicos a descifrar otro misterio en otra parte del mundo. A miles de kilómetros, en el canal que separa Gran Bretaña de Francia.
Actualmente, el Canal de la Mancha une el Mar del Norte al este con el Océano Atlántico al oeste. Es la vía marítima más empleada del mundo. Y a más de 100 metros sobre ella, en el sur de Inglaterra, se encuentran los acantilados blancos de Dover. Los geólogos, como James Lawrence, creen que estos simbólicos acantilados de caliza guardan un extraordinario secreto, y él se dirige al borde para buscar las pistas. Ya que estos acantilados son prácticamente idénticos a los del otro lado del canal, en la costa norte de Francia. La gente no es consciente de que si nos fuéramos a Francia encontraríamos unos acantilados de caliza similares. Esta caliza se formó hace cientos de millones de años, cuando esto estaba cubierto por un mar tropical. En este antiguo mar abundaban los organismos microscópicos. Al morir, los esqueletos, ricos en calcio, cayeron al fondo del mar. Con el tiempo, se acumularon formando gruesas capas que, comprimidas, originaron piedra caliza, rica en calcio. Nos encontramos exactamente con las mismas rocas que se depositaron en el mismo entorno a este lado del canal y en Francia, al otro lado del canal. Lawrence ha hallado pruebas de que la relación entre los acantilados de Francia y de Inglaterra va más allá de la caliza en sí. Incrustadas en la caliza blanca vemos una serie de vetas horizontales de una roca oscura llamada sílex. Aquí vemos una fantástica veta de sílex. El sílex, una forma del mineral cuarzo, se forma gracias a cambios químicos en el océano. Pero estos cambios se producen de forma esporádica, dando como resultado estas vetas oscuras. Estas vetas de sílex se extienden por toda la caliza. Esta veta de sílex se extiende por todo el acantilado. Hay decenas de vetas horizontales. Cada una con una profundidad diferente en la caliza. En conjunto, estas vetas paralelas de sílex oscuro conforman una huella geológica singular en el acantilado blanco. Lo curioso es que esta misma huella geológica es visible en el otro lado del canal. De 34 kilómetros y unía a la actual Gran Bretaña con el continente europeo. Que se extendía a través del mar. Pero este descubrimiento planteaba un... Francia se separaron con el tiempo. Si Gran Bretaña y Francia estuvieron unidas, ¿qué fuerza las separó e hizo que Gran Bretaña se convirtiera en isla? De la Mancha, la geóloga Jenny Collier halló una prueba que explicaría qué le ocurrió a la cresta de caliza que... Formación poco frecuente. ...la base rocosa. El sonar emite ondas de sonido hacia el fondo del mar. A mayor profundidad, más tarda el fondo del canal fuera plano, pero el sonar le muestra algo mucho más sorprendente. En medio del estrecho. Lógico, Collier y sus colegas emprendieron una importante tarea. Con un sistema de sonar más avanzado, cartografiaron 136 kilómetros cuadrados del canal, con una precisión de 10 centímetros. Esto reveló una curiosa imagen de canales, islas de roca, piscinas de inmersión y valles, a 90 metros de profundidad. En todos estos elementos. Sin agua, el terreno bajo el Canal de la Mancha es curiosamente parecido a las Scablands del estado de Washington.
Parece que este paisaje bajo el mar también pudo haber sido el resultado de una enorme inundación. La única manera de que se formen estas islas en la base otra riada descomunal. Lo que revelaron las Scablands es que la formación de estos elementos en la sólida roca implica que hubiera una gran masa de agua contenida que se liberara de forma cataclísmica de una sola vez. Pero actualmente el Canal de la Mancha fluye entre volumen de agua se pudiera haber acumulado jamás. Hay que tener la respuesta. La prueba la encontramos a 200 kilómetros al norte del canal. En todo el norte de Europa encontramos depósitos profundos y con vetas como este, por los enormes casquetes glaciares sobre la roca. Hace 450.000 años, Gran Bretaña pasaba por una glaciación. Los casquetes glaciares de 1,5 kilómetros de altura y que se extendían cientos de kilómetros llegaron procedentes de Escandinavia. Estos habrían bloqueado la cuenca norte del Mar del Norte. Y al sur, la cresta de caliza que separaba a Francia de Gran Bretaña formaba un dique natural. Phil Gibbard cree que el agua derretida de los casquetes y los ríos que se vertía en el Mar del Norte no tenía a dónde ir, por lo que el agua se acumuló tras la cresta de caliza formando un extenso lago. Las pruebas de este lago en la edad de hielo se encuentran en los acantilados en forma de capas horizontales de sedimentos. Lago cuando el agua no fluye. Y no en unas aguas turbulentas, como las de un océano. Gibbard ha descubierto formaciones parecidas en otros lugares cercanos al Mar del Norte, algunas de ellas a 30 metros sobre el actual nivel del mar. Esto era un enorme lago, similar al estrecho de Dover. Como los impresionantes elementos que se encuentran bajo el Canal de la Mancha. Y tuvo que ocurrir muy rápidamente. La de roca debería Originar esto. ¿Cómo pudo haberse derrumbado de forma tan agresiva un sólido puente de roca entre Gran Bretaña y Francia? Mucho más frágil y fácil de derrumbarse. Cuando el agua penetra la caliza y la satura, ésta puede perder la mitad de su fuerza, por lo que es más probable que se derrumbe. Los acantilados como el que tenemos detrás. Todos los años, miles de toneladas de caliza caen al canal, penetradas por la lluvia y las olas, erosionando la costa en gran medida. Muchos geólogos creen que durante una glaciación anterior, hace casi medio millón de años, el agua del Mar del Norte penetró en la cresta de caliza y la debilitó terriblemente. Cuando el lago alcanzó gran profundidad, el agua comenzó a pasar por encima de la cresta en forma de cascada, erosionando rápidamente la caliza. Al principio habría una corriente de agua por encima de la cresta de la ría, arrastrado grandes cantidades de roca y habría fluido mucha más agua. Según la forma de los elementos que mostraba el sonar, Jenny estima que la riada alcanzó una velocidad de 1.000 millones de litros por segundo, lo cual equivale a 6 veces el caudal del río Amazonas. Depresión en el paisaje. Esta avalancha continuó cayendo y rompió la cresta de caliza que unía a Gran Bretaña con Francia para llegar al Océano Atlántico. Esta riada cataclísmica creó el Canal de la Mancha y comenzó el proceso de erosión que hizo que Gran Bretaña se convirtiera en isla. Las pistas que encontramos en Islandia, en el Canal de la Mancha y en las abruptas Scablands del estado de Washington muestran que las riadas más grandes y devastadoras que jamás hayamos podido ver
arrasaron con el paisaje y configuraron la superficie de la Tierra. Estas enormes riadas en cuestión de días o semanas. Pero la pregunta es, ¿podría volver a producirse una riada de esta magnitud? Un elemento que tienen en común todas estas riadas es una gran masa de hielo que se derrite y se derrumba repentinamente de una sola vez. En Islandia, un volcán bajo el casquete glaciar podría provocar una enorme riada en cualquier momento. Afortunadamente, en la zona inundable de Islandia apenas vive gente, y la gran cantidad de hielo necesaria para formar lagos glaciares de la magnitud de los que crearon el Canal de la Mancha y los Skavlans tan solo se forman durante donde las masas de hielo en proceso de derretirse suponen un gran riesgo de riada para millones de personas. Las montañas cubiertas por hielo y nieve. Que haya un glaciar, hay mucha agua. Si hay glaciares en una montaña, es muy probable que se forme un lago que podrían desbordarse de forma catastrófica. Hoy en día no pueden Missoula, que tenía 600 metros de profundidad, pero tenemos lagos muy peligrosas y espectaculares. Aunque las riadas de hoy en día son más pequeñas que las del pasado, continúan arrasando vidas y lugares habitados. Pero las fuertes riadas asesinas del pasado transformaron la superficie del planeta y cambiaron el aspecto de los continentes. Estas marcas son un cruel recuerdo del poder destructor de unas inundaciones catastróficas.